Cordial y respetuoso saludo para el doctor Camilo Andrés Rodríguez, docente de la asignatura Perspectiva Contemporánea de los Partidos Políticos. Mi nombre es Iván Castiblanco y el día de hoy, junto con mi compañera María Paula Vargas Peña, vamos a exponer el país seleccionado correspondiente a la Unión Europea, el cual fue República Checa. Es un Estado moderno, su origen se debe a partir del año 1993, cuando ocurre la división de la República Checoslovaca. Pues este país o este territorio se componía por Bohemia, Moravia y Silesia, formando así tres partes históricas, lo que es la Moravia, Silesia, pues que corresponde a un ducado. De igual forma, la descendencia de la República Checa corresponde en sus génesis y en sus inicios, corresponde a diferentes invasiones bárbaras, tribus germánicas, eslavas. Digamos que un dato histórico, de acuerdo a hallazgos arqueológicos, es que los primeros moradores de estas tierras corresponden a bárbaros y a eslavos. Por otra parte, ya para el año 1002, el ducado fue reconocido formalmente como un estado imperial del Sacro Imperio Romano y así se convirtió en el reino de Bohemia en el año 1198. Bueno, ya las formas de gobierno, y citando también el libro de Aristóteles de la política, tenemos las formas de gobierno en la República Checa, unas formas de gobierno puras, las cuales corresponden a la monarquía y a la república. Actualmente, pues, la República Checa es una democracia parlamentaria y esto nace desde el año 1993. Digamos que hace un símil a la forma de gobierno de Aristóteles de la República. Por otra parte, pues históricamente ha sobresalido una monarquía debido pues al reino de Bohemia en la época medieval, en la Edad Moderna, digamos antes de preceder la República Checa. Digamos que Carlos I de Habsburgo fue el último emperador del Imperio Austrohúngaro y el rey de Bohemia y Croacia en el periodo de 1916 y 1918. Es por ello que es conocido como el último rey checo. Las instituciones históricas en la República Checa. Digamos que, como digo, debido a que la República Checa está conformada por regiones, su historia se clasifica en Bohemia, Moravia y una parte de Silesia. Históricamente se han registrado diferentes instituciones romanas. La República Checa, digamos que ha tenido a la Gran Moravia, que corresponde del año 830 al 907, el Imperio de los Habsburgo de 1526 al año 1918 y finalmente Checoslovaquia del año 1918 al año 1938. La monarquía tuvo lugar en la época medieval y en la temprana Edad Moderna, en Europa Central, debido al reino de Bohemia. En lo que respecta a la República, actualmente pues es una república parlamentaria, un Estado soberano, unificado, democrático y constitucional. Bueno, el feudalismo, digamos que generó unas consecuencias en la estructura social, teniendo en cuenta que a raíz del feudalismo se empieza a desintegrar el imperio, el Sacro Imperio Romano, digamos por las diferentes invasiones de las tribus bárbaras, y es allí donde surge esta figura económica, social y política que es el feudalismo. El feudalismo es una figura donde aquellos soberanos cedían tierras a los nobles para que ellos las administraran con el compromiso de que, digamos, se presentara una invasión, ellos tenían la obligación de defender este territorio en nombre de este soberano. Digamos que con el feudalismo también hay una fuerte evangelización por parte de la Iglesia Católica en todo este
territorio, llevando pues digamos a una creencia acérrima por parte de los siervos y de los nobles. No obstante, ya en la Alta Edad Media surge la contrarreforma de Martín Lutero, en donde con la imprenta se difunde, se socializa y empiezan a revelarse en unos movimientos cristianos, o perdón, protestantes en lo que respecta a Europa Central. Y es allí donde a raíz de estas diferencias se generan unos conflictos, invasiones de unos reinos y otros reinos, y se derivan diferentes guerras, como la guerra de los 30 años, la guerra, una guerra cuya, digamos, mortandad ascendió aproximadamente a las 100.000 personas. A raíz de esta guerra se firma en Alemania, en el Estado moderno de Alemania, digamos en esa época la región de Westfalia, la Paz de Westfalia, donde se firma uno de los primeros tratados internacionales, donde surgen las relaciones internacionales modernas, y se estructura el Estado moderno, y se respeta o se resalta esa anarquía en el sistema internacional, en donde ningún Estado puede entrometerse, ni puede entorpecer, ni puede imponer su religión, su política o sus ideales ante otro Estado. Ese tratado se prolonga a lo largo de la historia y se mantiene al día de hoy. Es muy importante mencionar eso. Muchas gracias, compañero Iván, por la importante información que nos brindaste anteriormente. Ahora vamos a hablar del quinto, sexto y séptimo punto. En el quinto punto nos preguntaban qué influencia tuvo la Iglesia Católica en la conformación de las instituciones de gobierno de República Checa. En este caso, tenemos que tener súper presente que la Iglesia Católica ha tenido una gran relevancia e influencia en la gran mayoría de estados y en la creación de instituciones de gobierno. Pero la República Checa es un caso completamente especial, ya que ha vivido altos y bajos con esta organización. Realmente es poca la influencia de la Iglesia Católica en la creación de instituciones en tierras checas, ya que con el constante cambio por imperios, guerras y demás no han tenido una relación estrecha con la Iglesia. En algún momento esta tuvo una participación especial e importante en la parte cultural y educativa, ya que la religión era una enseñanza obligatoria y eran quienes brindaban la gran mayoría de escuelas de educación, y también se revisaba la asistencia a la iglesia. También tenían una gran importancia en la parte agrícola en el país y tenían bastantes terrenos donde hacían uso de estos para esta actividad. Pero esto cambió totalmente para más o menos el tiempo de los 90, ya que con distintos decretos generados se buscaba quitar esa autoridad de la Iglesia Católica y crear una nueva República Checa y nuevas órdenes. Vamos a ver 4 momentos exactos donde la Iglesia de pronto pudo tener relevancia o no en la República Checa. Para la Edad Media, la Iglesia Católica vivía con un papel central para la sociedad checa, y en el siglo IX se vivió la cristianización de la población. Ya para la época del Imperio Austrohúngaro, donde estaba presente la República Checa, por la fuerte influencia de Austria, se tenía una gran vinculación y una totalmente estrecha entre Iglesia y Estado. También en diferentes escritos, estudios y demás se evidencia donde en este punto, por esta influencia de Austria, es que la República Checa al momento de generar su independencia decide no tener una alianza tan estrecha con la Iglesia Católica.
En la Revolución de 1848 se encuentran sacerdotes católicos en el Comité Nacional que formuló los derechos estatales checos y las demandas nacionales. En este mismo año, los obispos checos llegaron a emitir una carta pastoral en la que condenaban totalmente el ateísmo que se estaba empezando a vivir, la democracia, la república y todas las ideas modernas. Pero estos poderes que estaba ejerciendo la iglesia realmente lo que generaron fue que se apartaran totalmente de ella y no la tomaran como algo fundamental. Durante la época comunista, que fue para 1948 y 1989, la iglesia fue totalmente limitada y restringida por este régimen comunista. Y ya después de la caída del comunismo en 1989 y después de la independencia de Checoslovaquia en 1993, la iglesia logró recuperar una libertad, pero desde años atrás ya no era parte fundamental del Estado. Y en este caso lo podemos ver también en la constitución que tiene la República Checa, ya que como ejemplo podemos tener Colombia. En nuestra constitución dice que estamos bajo la autoridad de Dios y a pesar de que tenemos libertad de culto y libertad de creencias en nuestra nación, se evidencia como Dios es una parte fundamental de nosotros. Pero en la República Checa y su constitución se menciona de una libertad de cultos y de creencias, pero no se menciona a Dios como una de sus partes principales y fundamentales. Para el sexto punto mencionamos algunos eventos importantes o personajes relevantes que se dieron durante el periodo de la Edad Media dentro de la República Checa. En primera instancia hablaremos del reino de Samo, que fue la primera unión eslava. Él era un franco y unión eslava era un pueblo indio-europeo que se dedicaba a la agricultura y a la caza. Tras las guerras y las invasiones germánicas, los eslavos empezaban a generar una expansión. Samo llegó a unir fuerzas para batallar en contra del reino franco y los nómadas ávaros. Y gracias a esto, pues la República Checa estuvo presente y su territorio fue parte de esta unión. También hablaremos del personaje Santo Wenceslao, que fue de 907 al año 935. También fue conocido como Wenceslao I y fue duque de Bohemia y es exaltado por ser como el primer patrón de la República Checa. También Praga, su capital, en la Edad Media se consideró como un importante centro político y cultural en Europa Central, ya que el castillo de Praga se estableció como una residencia de los reyes bohemios y se construyó la Catedral de San Vito y el Puente de Carlos. Ya en este caso está Carlos IV de 1316 a 1378. Fue uno de los gobernantes más influyentes durante la Edad Media, siendo emperador del Sacro Imperio Germánico y rey de Bohemia. Y está también Husitas y las guerreras husitas y la guerra de Husitas en 1419 y 1434. En esta época se levantó un personaje llamado Hank Hus, que fue un protestante y un reformador religioso checo. Iba en contra de ciertas normas religiosas de la Iglesia Católica, que llegó a desafiarlas y llegó a abogar por la predicación en checo, ya que antes era solo en latín. Los husitas eran los seguidores de Hank Hus y la guerra de husitas es la represión que vivían estos seguidores en Bohemia, donde se vive este conflicto y esta rebelión contra la Iglesia Católica. Y finalmente tenemos nuestro séptimo punto que nos pregunta cuál es la actual relación entre la Iglesia y el Estado. Y esto nos llega a mostrar cómo en el transcurso de la composición de un Estado llega a cambiar notablemente, y es que esta nación ha llegado a tener muchos cambios por sus independencias, por sus guerras y pues también su relación con la Iglesia. Se cree que tiene buenas relaciones con estas llegan a tener buenas relaciones juntas, ya que pues al tener tantas catedrales en un estado, eh, se piensa que son muy creyentes, pero están totalmente desligados de la iglesia y de las creencias religiosas, ya que viven en secularización, ya que la República Checa es una de las naciones europeas más secularizadas con una gran proporción de la población encontrándose como no religiosa o sin afiliación religiosa específica.
Tienen una libertad religiosa, ya que este país garantiza la libertad de religión y culto en su constitución, como lo mencionaba anteriormente. Es así como sabemos que existe varias creencias en el país, pero llega a predominar el agnosticismo. Y no hay un financiamiento estatal, ya que este es limitado y en República Checa las iglesias y comunidades religiosas no reciben una financiación directa del gobierno, como algunos países sí lo llegan a hacer. Estas son nuestras referencias y muchísimas gracias.